Textos antiguos ocultos en cuevas durante miles de años. Fascinante. Estos manuscritos descubiertos cerca del Mar Muerto contienen fragmentos de la Tanaj y otros escritos que datan de hace más de 2 milenios. ¿Verdad que es intrigante? Lo que los hace aún más cautivadores son las preguntas que plantean sobre la historia y la transmisión de estos textos. Exacto. En esta inmersión nos adentraremos en algunas de las preguntas más comunes sobre los manuscritos del Mar Muerto, Claro. basándonos en la valiosa información proporcionada por VX Biblia, exacta, a quienes agradecemos por su gran labor. Por supuesto. Y una de las preguntas que más surge es si estos manuscritos demuestran que la Tanaj ha sido alterada a lo largo del tiempo, ¿no? Es una pregunta lógica. Es una pregunta natural, ¿no creen? Lo fascinante es que los manuscritos del Mar Muerto en realidad muestran una notable consistencia con los textos bíblicos modernos. Si bien existen algunas variantes menores, la gran mayoría del texto se ha preservado con una fidelidad impresionante. Es realmente sorprendente. Es decir, que en lugar de socavar la confiabilidad de la Tanaj, los manuscritos del Mar Muerto la refuerzan. Precisamente, lo que esto nos indica es que la transmisión de los textos bíblicos a través de los siglos ha sido mucho más precisa de lo que algunos podrían pensar. Interesante. Los escribas de la antigüedad se tomaban muy en serio su labor de preservar el mensaje original. Entonces, si la transmisión ha sido tan precisa, ¿dónde radica la dificultad? La dificultad, como bien señala VX, radica en las traducciones inexactas de la Tanaj. Ya, veo. Al no traducir correctamente los documentos más antiguos y confiables, se pueden introducir errores e interpretaciones erróneas. Entiendo. Cambiando un poco de tema, hablemos de la comunidad que probablemente escondió los rollos en las cuevas. Ajá. Los manuscritos del Mar Muerto mencionan una comunidad que vivía en Qumran. Sí. ¿Quiénes eran estas personas y qué sabemos de ellos? La comunidad de Qumran es un enigma que aún intriga a los estudiosos. Se cree que podrían estar relacionados con los esenios, una secta judía, pero todavía hay debate al respecto. Ya veo. Entonces, ¿qué sabemos con certeza sobre ellos? Sabemos que eran profundamente devotos a sus prácticas, con una interpretación rigurosa de la Torá y una intensa expectativa por la llegada de ungidos. Es decir, que a pesar de las incógnitas sobre su identidad exacta, podemos vislumbrar sus creencias y prácticas a través de los manuscritos. Exactamente. Y lo que es aún más relevante, sus escritos nos proporcionan una visión invaluable de la diversidad del judaísmo del Segundo Templo, desafiando la idea de que era un bloque monolítico. Aquí es donde se pone realmente interesante. Cierto. Porque a veces se asume que el judaísmo del Segundo Templo era uniforme, pero la comunidad de Qumran nos muestra que había una variedad de interpretaciones y prácticas dentro de esta tradición. Para quienes no estén familiarizados, el Segundo Templo se refiere al periodo histórico en el que el Segundo Templo de Jerusalén existió desde el siglo VII A.E.C. hasta el 70. Sin duda, los manuscritos del Mar Muerto nos revelan que el judaísmo del Segundo Templo era un crisol de diferentes ideas y perspectivas. Ahora hay una idea errónea que circula por ahí y me gustaría aclararla. Sí. Algunos afirman que los manuscritos del Mar Muerto contienen textos gnósticos. ¿Es esto cierto? Esa es una afirmación que debemos analizar con cuidado. Si bien los manuscritos del Mar Muerto arrojan luz sobre el judaísmo del Segundo Templo, no contienen textos gnósticos. Los textos gnósticos se encontraron en Nag Hammadi, Egipto, y son significativamente diferentes en contenido y teología. ¿Podrías explicar un poco más sobre esa diferencia? Claro, los manuscritos del Mar Muerto se centran en una forma específica de judaísmo, mientras que los textos de Nag Hammadi representan un movimiento filosófico y espiritual que reinterpretó las enseñanzas del Hijo del Hombre en el primer siglo, mezclando ideas griegas, orientales y judías. Entonces, confundir los manuscritos del Mar Muerto con los textos gnósticos es un error común pero importante de aclarar. Son descubrimientos separados con orígenes y enfoques distintos. Exacto. Es crucial entender que aunque ambos conjuntos de textos son valiosos para el estudio de la historia, representan corrientes de pensamiento diferentes. Pasemos ahora a otro aspecto intrigante de los manuscritos, el hecho de que fueron encontrados escondidos en cuevas. ¿Cómo llegaron allí? ¿Quién los escondió? ¿Y por qué? La teoría predominante es que la comunidad de Qumran escondió los rollos para protegerlos de la inminente invasión romana alrededor del año 70 A.C. Imagínense la situación. Enfrentados a una invasión, esta comunidad decide proteger sus textos más preciados escondiéndolos en cuevas. ¡Qué acto de valentía y devoción a sus escritos! Es una imagen poderosa que nos habla de la importancia que estos textos tenían para ellos. Los consideraban tesoros dignos de ser preservados a pesar del peligro. Es un acto de resistencia frente a la adversidad. Sin duda. Y este acto de esconder los rollos nos revela mucho sobre la profunda conexión que esta comunidad tenía con sus escrituras. Y hablando de conexiones, hay una pregunta que a menudo surge en relación con los manuscritos.
contienen profecías sobre el fin del mundo. Si bien algunos de los textos de Qumrán tienen un carácter apocalíptico, no son profecías en el mismo sentido que las encontramos en libros como Daniel. ¿Podrías explicarnos esa distinción? Claro, los textos apocalípticos de Qumrán reflejan la expectativa de un cambio cósmico y la llegada de un tiempo de justicia y restauración, temas comunes en el judaísmo del Segundo Templo. Entiendo. Sin embargo, no son profecías específicas sobre eventos futuros como las que encontramos en otros textos. Para entenderlo mejor, pensemos en la diferencia entre una visión general de un futuro ideal y una predicción detallada de eventos específicos. Los textos de Qumrán se inclinan más hacia la primera. Entonces, la conexión entre estos textos y las profecías sobre el fin de los tiempos es más compleja de lo que parece a simple vista. Exacto. Es un tema que requiere un estudio más profundo y una comprensión matizada del contexto histórico y de los manuscritos del Mar Muerto. Y hablando de estudios profundos, me gustaría recordar a nuestros oyentes que pueden encontrar mucha más información sobre estos temas en VIX Biblia. Exacta, una excelente fuente de conocimiento sobre los manuscritos del Mar Muerto y la Tanaj en general. Sin duda, VIX es un recurso invaluable para aquellos que deseen profundizar en el estudio de estos fascinantes temas. Y ahora, antes de pasar a nuestra siguiente sección, me gustaría hacer una pausa y preguntarte a ti que nos escuchas, ¿qué te ha llamado la atención hasta ahora? ¿Qué preguntas te surgen al escuchar sobre los manuscritos del Mar Muerto? Es una excelente pregunta. Los manuscritos del Mar Muerto nos invitan a reflexionar sobre la historia, la transmisión de las ideas a lo largo del tiempo y cómo estos textos antiguos pueden resonar en nuestras vidas hoy en día. ¿Qué resonancia tienen estos temas para ti? VIX ha hecho un trabajo excepcional al utilizar las expresiones correctas y respetar la terminología distintiva presente en los textos originales. Exactamente. Por ejemplo, en lugar de utilizar términos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, VIX emplea las expresiones mal llamado Antiguo Testamento y mal llamado Nuevo Testamento. ¿Y por qué es tan importante esta precisión en la terminología? Imagino que para muchos podría parecer un detalle menor. En absoluto, cada palabra y cada expresión tiene un peso específico en el contexto histórico, y de los manuscritos, utilizar la terminología adecuada nos permite acercarnos a la comprensión original de estos textos. Es decir, que la fidelidad a la terminología original es crucial para evitar interpretaciones erróneas. Precisamente, y VIX, con su enfoque meticuloso, nos brinda las herramientas para una lectura más precisa y profunda. Y no solo se trata de la terminología, ¿verdad? VIX también destaca la importancia de otros aspectos como la numeración, puntuación y transliteración. Así es. Una edición con una traducción, transliteración, puntuaciones y numeraciones incorrectas puede llevar a ideas equivocadas. VIX nos invita a cuestionar la calidad de las traducciones que utilizamos, a preguntarnos si realmente reflejan la complejidad y riqueza de los textos. Es una invitación a la reflexión crítica, a no dar por sentado lo que leemos. Exacto. Y en ese sentido, VIX nos recuerda que una traducción fiel no solo se limita a las palabras, sino que también debe tener en cuenta la estructura gramatical, los tiempos verbales y el uso de los géneros masculino y femenino presentes en los idiomas originales. Es un recordatorio importante. A veces olvidamos que la traducción es un arte complejo que requiere un profundo conocimiento, no solo de los idiomas, sino también del contexto histórico y cultural de los textos que se traducen. Sin duda, VIX, con su enfoque riguroso y meticuloso, se posiciona como una herramienta invaluable para aquellos que buscan una comprensión más precisa y profunda de la Tanaj, incluyendo los valiosos manuscritos del Mar Muerto. Absolutamente. Hablando de la comunidad de Qumrán, ¿qué más podemos aprender de ellos a través de los manuscritos? Mencionaste antes su interpretación rigurosa de la Torá. ¿Hay ejemplos concretos de esto en los textos? Claro que sí. Los manuscritos del Mar Muerto nos revelan detalles fascinantes sobre la vida cotidiana de esta comunidad y cómo su interpretación de la Torá influía en sus prácticas. Por ejemplo, se sabe que seguían un calendario diferente al que se utilizaba en Jerusalén, lo que sugiere una forma particular de entender los preceptos relacionados con las festividades. Es increíble cómo estos detalles nos transportan a su época y nos permiten imaginar cómo vivían. Exactamente. Además, los manuscritos también contienen comentarios e interpretaciones de la Torá, lo que nos permite comprender cómo esta comunidad leía y entendía los textos sagrados. Es como tener acceso a una ventana a su mente y su forma de pensar. Precisamente. Y lo que es aún más intrigante, algunos de estos comentarios difieren de las interpretaciones rabínicas tradicionales, lo que nos muestra la diversidad de pensamiento que existía dentro del judaísmo del Segundo Templo. Todos los manuscritos del Mar Muerto no solo nos ayudan a entender la historia de los textos, sino que también nos revelan la riqueza y complejidad del judaísmo en esa época. Así es. Y esto es fundamental para comprender el contexto en el que surgieron estos textos y su relevancia para nosotros hoy en día. Y hablando de relevancia, ¿cómo podemos aplicar las enseñanzas de los manuscritos del Mar Muerto a nuestras vidas en el presente? Es una pregunta muy interesante.
Si bien los manuscritos del Mar Muerto reflejan un contexto histórico y cultural específico, también nos invitan a reflexionar sobre temas universales como la búsqueda de la verdad, la importancia de la comunidad y la conexión con lo trascendente. Es decir, que más allá de su valor histórico, los manuscritos del Mar Muerto pueden inspirarnos a vivir una vida con mayor significado y propósito. Exactamente. Y en ese sentido, VX Biblia Exacta juega un papel fundamental al acercarnos a estos textos de una forma clara y precisa, permitiéndonos acceder a su sabiduría milenaria. Totalmente de acuerdo. Y hablando de sabiduría, ¿qué podemos aprender de la comunidad de Qumran sobre la resistencia y la perseverancia? Recordemos que ocultaron los rollos ante una amenaza inminente. Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre la fortaleza humana y la capacidad de preservar lo que consideramos valioso incluso en momentos de adversidad. Sí, y no solo eso. El acto de esconder los rollos también nos habla de la importancia de la transmisión del conocimiento y la esperanza de que este conocimiento pueda sobrevivir a los desafíos del tiempo. Sin duda, la comunidad de Qumran nos deja un legado de valentía, convicción y fe en el futuro. Y ahora, antes de concluir esta sección, me gustaría volver a preguntarte a ti que nos escuchas. ¿Qué aspectos de la comunidad de Qumran te llaman más la atención? ¿Te identificas con alguna de sus prácticas o creencias? Es una pregunta que nos invita a conectar con la historia de una manera personal. ¿Qué te resuena a ti de esta comunidad que vivió hace tantos siglos? Y con esa reflexión sobre la comunidad de Qumran, nos acercamos al final de nuestra inmersión en el mundo de los manuscritos del Mar Muerto. Ha sido un viaje fascinante, ¿verdad? Sí. Desde descubrir la notable consistencia de los textos antiguos con los modernos, hasta explorar la vida y creencias de la comunidad que los preservó. Totalmente. Los manuscritos del Mar Muerto nos abren una ventana a un pasado remoto y nos invitan a reflexionar sobre nuestro presente. Totalmente de acuerdo. Y antes de despedirnos, me gustaría retomar un punto que mencionamos al principio, el tema de las traducciones inexactas. Ajá. VX Biblia Exacta hace una labor crucial al destacar este problema. ¿Podrías recordarnos por qué es tan importante utilizar traducciones precisas y confiables? Claro que sí. Las traducciones inexactas pueden distorsionar el significado original de los textos, lo que puede llevar a malentendidos e interpretaciones erróneas. Imaginen que estamos leyendo un mapa con indicaciones incorrectas, podríamos terminar muy lejos. Es una excelente analogía. Una traducción precisa nos permite acceder a la riqueza y complejidad de estos textos milenarios sin distorsiones. Exactamente. Y para eso, VX nos ofrece una herramienta invaluable, su enfoque meticuloso en la traducción, la terminología, y los detalles técnicos nos garantiza una lectura fiel y confiable. Sin duda, VX es un recurso indispensable para aquellos que buscan profundizar en el estudio de estos textos tan especiales. Hablando de seguir explorando, ¿qué les dirías a nuestros oyentes que quieran aprender más sobre los manuscritos del Mar Muerto? ¿Qué otros recursos o investigaciones podrían consultar? Hay una gran cantidad de recursos disponibles, desde libros y artículos académicos hasta documentales y exposiciones en museos. Lo importante es mantener una mente abierta y crítica, comparar diferentes perspectivas y seguir cuestionando. Después de todo, los manuscritos del Mar Muerto aún guardan muchos secretos por descubrir. Exacto. Y esa es la belleza, la historia y la arqueología. Siempre hay más por aprender, más por investigar, más por descubrir. Y con esa invitación a seguir explorando, damos por concluida nuestra inmersión en el mundo de los manuscritos del Mar Muerto. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. Esperamos que esta inmersión haya sido enriquecedora y que despierten ustedes la curiosidad por seguir aprendiendo. Hasta la próxima